Bienvenidos a Emociones de Bronce y de Plata, vuestro canal de Primera Federación y de Segunda División. Hoy voy a hacer un vídeo presentando a los entrenadores de los 22 equipos que competirán en Segunda División y hablaré un poquito más del último entrenador de esta lista, que es el del Oviedo. El entrenador del Albacete es Alberto González. Este entrenador estuvo en el Albacete la temporada pasada disputando 10 partidos con 5 victorias, 4 empates y una derrota, y lo salvó de la quema de la Primera Federación. Este entrenador estuvo al principio de la temporada pasada en el Betis Deportivo y las 2 temporadas anteriores estuvo en el Linares Deportivo, donde hizo cosas muy buenas como clasificación para la Copa del Rey, y también lo puso en un periodo de ascenso a Segunda División hace 2 temporadas, es decir, la 21-22. El entrenador de la Almería es Rubí, que vuelve a la Almería ya que estuvo en este equipo en la temporada 21-23 con ascenso incluido. Veremos qué tal lo hace este entrenador en el Almería y si puede conseguir un segundo ascenso o no. El entrenador del Burgos es John Pérez Bolo, delantero de la época de los años 2000 en el Rayo Vallecano. Este entrenador va a ser la segunda temporada que dirija en el Burgos después de hacer muy buen papel en la Ponferradina en Segunda División años anteriores. Veremos si lo puede hacer igual de bien en el Burgos John Pérez Bolo que la pasada temporada con el conjunto burgalés. El entrenador del Cádiz es Paco López, un entrenador, la verdad es que tiene bastante experiencia en Segunda División. Entrenó al Granada en la temporada 22-23 con mejor resultado imposible, es decir, un ascenso a primera división. Por lo tanto, entrenador de garantías que cita el Cádiz con el objetivo de volver a la categoría de plata del fútbol español. El entrenador del Cartagena es Abelardo Fernández, el central del Barça y del Alavés de finales del siglo pasado. Este entrenador, en la primera temporada que estará en el Cartagena, tiene experiencia en Segunda División, ya que entrenó en esa categoría el Sporting de Gijón. También tiene experiencia en primera división, dirigiendo a un club como el Español. El entrenador del Club Deportivo Castellón es Dick Reuter, entrenador holandés, siendo uno de los pocos, junto a Lizzi del Mirandés, que entrenan en Segunda División y no son españoles. Este entrenador en la segunda temporada que estará en el Club Deportivo Castellón con un ascenso de categoría la pasada temporada. El entrenador del Córdoba es Iván Ania, en la segunda temporada que lleva Iván Ania en el conjunto cordobés, ya que la pasada temporada también estuvo allí y le ascendió a Segunda División. Este entrenador tiene experiencia en la categoría de plata del fútbol español, ya que dirigió durante varios partidos al Racing de Santander en la 18-19. El entrenador del Deportivo de La Coruña por segundo año consecutivo es Imanol Idiáquez, un entrenador que lo ha hecho muy bien en el Deportivo de La Coruña, ya que lo ha llevado sin duda alguna a segunda división. Es un entrenador con experiencia en la categoría, ya que ha entrenado al Zaragoza o al Club Deportivo Leganés en dicha categoría. El entrenador del Eibar es Joseba Echeverría, el medio punta del Athletic de Bilbao de los años 2000, que lo hizo muy bien en este equipo. Es un entrenador con experiencia en Segunda División, ya que la pasada temporada estuvo en el Eibar y hace 2 temporadas en el Mirandés, haciendo muy buenas temporadas. Veremos qué tal lo sigue haciendo en el Eibar, que cumple su segundo año consecutivo. El entrenador del Elche es Edel Sarabia, entrenador que tiene experiencia en Segunda División, ya que estuvo temporada y media en el Andorra, en el cual fue destituido la pasada temporada en la segunda vuelta. Veremos qué tal lo hace
en un equipo con aspiraciones a luchar por todo, como es un entrenador que le gusta mucho el toque y proponer juego ofensivo. Veremos qué tal lo hace. El entrenador del Eldense es Dani Pons, es entrenador del Unionistas de Salamanca. Este entrenador, la verdad es que lo ha hecho muy pero que muy bien en el Unionistas de Salamanca en la temporada y media que estuvo, ya que firmó las séptimas posiciones en el conjunto, cerró, por lo tanto lo hizo muy bien. Veremos qué tal lo hace en segunda división, una segunda división que va a estar más reñida que nunca y en teoría el Eldense le puede costar mucho la salvación. El entrenador de la Granada es un desconocido para mí, se llama Guillermo Abascal, llamado Guille también, es un entrenador que tiene experiencia en el fútbol internacional, por ejemplo en el Spartak de Moscú, y de segundo entrenador en el Basilea, equipos de primer nivel de dos ligas de las principales segundo nivel en Europa. Veremos qué tal lo hace en el Granada, un Granada que tiene que aspirar lógicamente a ascender a primera división, con un entrenador joven, ambicioso, pero sin experiencia. Veremos qué tal lo hace. El entrenador del Huesca es Antonio Hidalgo, un entrenador que lleva en el Huesca desde la temporada 2023, por lo tanto, en la segunda temporada que hará en el conjunto ocense. Como jugador fue un gran medio centro y media punta. Veremos qué tal lo hace. El entrenador del Levante es Julián Calero, entrenador que empezó en el fútbol madrileño, pero la verdad es que últimamente lo ha hecho muy pero que muy bien, ya que tiene experiencia en segunda división, ya que estuvo allí desde que subió al Burgos a esta categoría en la temporada 21-22. También entrenó en esa categoría al Cartagena y esta temporada es la primera que estará en el Levante. Veremos qué tal lo hace. El entrenador del Málaga es el mismo de la temporada pasada en primera federación, Sergio Pellicer. Cumple su segunda etapa en el Málaga, ya que estuvo en el Málaga en la temporada 2021 en segunda división. Veremos qué tal lo hace un entrenador que no pudo salvar al Málaga hace 2 temporadas en segunda división, pero la pasada temporada luego regresar al conjunto de la Costa del Sol, segunda división, siendo tercero de la primera federación grupo 2, eliminando en la final al Nastic. El entrenador del Mirandés es Alessio Lisi, uno de los dos únicos entrenadores extranjeros en esta segunda división, junto a Dig Sreuder. Es un entrenador con experiencia en el fútbol español, ya que estuvo en el Levante y en el Levante B, y la segunda temporada que estará en el Mirandés. Veremos si puede sufrir menos que la pasada temporada, ya que el Mirandés la pasada temporada se salvó en la última jornada. El entrenador del Racing de Ferrol es Cristóbal Parralo, que cumple la cuarta temporada que en el Racing de Ferrol. También es un técnico que tiene experiencia en segunda división con el Alcorcón, y la verdad es que con el Racing de Ferrol lo ha hecho, pero que muy bien, ya que ha jugado un periodo de ascenso a segunda división, un campeonato de primera federación y una permanencia muy buena la pasada temporada en el Racing de Ferrol. Veremos si puede repetirlo o no. El entrenador del Racing de Santander es José Alberto López, un técnico que cumple su segunda temporada entera y la tercera media en el Racing de Santander, ya que llegó en diciembre del 2022. Es un entrenador que ha hecho las cosas muy bien en el Racing de Santander, ya que salvó de forma holgada al equipo en la temporada 22-23, en la temporada 23-24 lo hizo muy bien y estuvo a punto de jugar los playoffs de ascenso a primera división, siendo caído de las posiciones de playoffs en la última jornada frente al Villarreal. Veremos qué tal lo hace ese técnico. El entrenador del Real Zaragoza es Víctor Fernández, entrenador que ha estado
muchas temporadas en el Real Zaragoza, siendo la cuarta etapa que os recordar como técnico. Llegó la pasada temporada más o menos en el mes de abril, de febrero más o menos, sustituyendo a Julio Velázquez. Veremos qué tal lo hace en el conjunto maño, que es el equipo que más años lleva en segunda división de todos los participantes esta temporada. El entrenador del Sporting de Gijón es Rubén Alves, que estuvo la pasada temporada en el Albacete, aunque fue sustituido en el mes de marzo aproximadamente. También estuvo en el Albacete la temporada anterior, es decir, la 22-23, cuando los playoffs de ascenso a primera división. Veremos qué tal hacen el Sporting de Gijón, que tiene el objetivo, obviamente, de repetir como mínimo la temporada pasada, jugando otros playoffs. Y el entrenador más sorprendente, sin duda alguna, de esta segunda división es Óscar Cano, entrenador del Club Deportivo Tenerife. Es un entrenador con experiencia en segunda división, ya que estuvo dirigiendo en esta categoría al Club Deportivo Castellón en la temporada 2021 y llega al Tenerife después de bajar al Sabadell de la segunda federación la pasada temporada a segunda federación en la temporada 23-24. Principalmente dirige al Club Deportivo Tenerife, ya que el director deportivo Geo del Club Deportivo Tenerife le conoce a él personalmente, por lo tanto es enchufismo puro. Yo creo que Óscar Cano no se merece ser entrenador del Tenerife, pero bueno, está en ese puesto, veremos qué tal lo hace. Yo creo que de todos los entrenadores participantes en esta segunda división va a ser el primero destituido. Veremos si es verdad o no. Ayer, quiero recordar, se cerró el último banquillo que no tenía técnico de la segunda división, el cual es del Real Oviedo. El nuevo entrenador del Real Oviedo es Javier Calleja Revilla, un mediocentro que estuvo en el Villarreal y en Málaga y tenía buen pie, la verdad. Como entrenador estuvo entrenando en el Villarreal en primera división, en el Alavés en primera división. También tiene experiencia en segunda división, ya que en la temporada 22-23 cogió a Levante a partir de octubre. Estuvo pero que muy cerca de ascenderle a segunda división, ya que perdió el partido por el ascenso contra el Alavés. Continuó la pasada temporada como entrenador del Levante, pero el 19 de febrero fue destituido gracias a que estuvo 5 partidos sin ganar. Veremos si puede resarcirse en el Oviedo o no. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres aficionado de la primera federación y de la segunda división, y si eres de algún equipo de esta categoría, dale like a este vídeo, suscríbete a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.